la cuestión era que yo leía muchísimo el BOE y el BOE siempre me ha parecido totalmente tedioso. Luego hablaremos un poco de él. Y ahí es donde pensé, "Joder, con esto del Big Data que ya estaba en boga en aquel momento y tal, algo se podría hacer para que sea más leíble el BOE y también, por supuesto, la legislación". Y es cuando yo contacté con la Universidad de Deusto y resultó que contacté con Alex y él fue quien me convenció para que me uniera al programa de Big Data de Madrid. Y aquí me veis, hasta ahora me he dedicado a la ciberseguridad, pero me aburre profundamente y porque es totalmente legislativo, entonces tampoco me podía adaptar a eso. Entonces yo ya he decidido dedicarme totalmente a los datos. Próximamente voy a dar clases de Python, entonces estoy bastante orgullosa de hasta dónde he llegado y en parte es gracias a Deusto y a Alex. Entonces, bueno, ya si queréis comienzo con mi ponencia. En todas las ponencias que empiezo, aparte de presentar a RLIs a mí misma, es con una noticia, digamos, como de última hora que tiene que ver con LegalTech. Y fijaros lo que ha salido, diría ayer o antes de ayer, sobre LinkedIn, que va a apostar por hacer un marketplace jurídico para que usuarios puedan encontrar a un abogado, ¿vale? O sea, digamos que esto es como un TripAdvisor de abogados que va a apostar LinkedIn por hacer. Entonces, bueno, esto es bastante acojonante porque luego os voy a enseñar en el mapa de LegalTech que ya existen este tipo de marketplaces jurídicos en España y que básicamente esto va a ser una grandísima competencia internacional. Cuando fuimos al Big Data Summit de Perú, yo puse otra noticia que en aquel tiempo era también noticia, que ahora ya no lo es tanto. Y es que era el Bar Association de Abogados de California, propuso que se abriese el derecho a profesionales no abogados. O sea, imaginaros esto para un colegio de abogados, por ejemplo, en España, que son estrictamente abogacía y diríamos ejercientes y no ejercientes, a que se planteen abrirlo, pues, por ejemplo, como podría ser a un algoritmo, a un bot. ¿No? Esto es como increíble, esto nunca había pasado en la historia. Entonces, hemos ido recibiendo este tipo de noticias, digamos, casi mensualmente y todos los años hemos tenido alguna noticia bastante nueva y diría que la de esta semana es la de LinkedIn. No se sabe cuándo lo van a lanzar, también lo digo, y está un poco así, no han explicado mucho todavía. Vale, lo que os comentaba antes, como bien os he dicho, LinkedIn se quiere lanzar al marketplace jurídico, que esto significa que es ser simplemente un TripAdvisor de abogados, ¿vale? Un usuario necesita un determinado consejo o ir a juicio sobre una determinada materia y entiendo que LinkedIn se va a encargar de buscarle a ese usuario a qué abogado puede acudir. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer LinkedIn se encontraría en este abajo de aquí de marketplace jurídico en España. Vale, esto es del 2019, no sé si en el 2020 ha habido mucha variación, pero bueno, os podéis hacer una idea. ¿Vale? Y prácticamente, bueno, yo conozco a un par, funcionan como si fuesen un TripAdvisor. Es el hecho de que, de hecho, tú puedes hacer un rating al performance de los abogados, que esto también es totalmente novedoso, porque imaginaros hace 50 años que tú pudieras hacer un rating a un abogado, ¿no? Era impensable. Y eso por la parte de marketplace jurídicos. Luego tenemos también evidencias digitales, reclamaciones online. Para mí diríamos el más famoso es Reclamador. Si tenéis algún problema con alguna aerolínea, que ya en el confinamiento lo dudo mucho, pero quizá en un futuro se acude a un reclamador. De hecho, su fundador es un ingeniero, no es un abogado, para que veáis cómo ha cambiado el sector. Luego tenemos contratos online. Ya sabéis que los contratos y los smart contracts también han estado muy en boga últimamente, desde hace unos pocos años. Y luego los softwares de gestión que básicamente se refieren a gestión jurídica del despacho. ¿Vale? Básicamente LegalTech, como habéis visto, significa que incorpores tú una tecnología a la forma de hacer derecho. ¿Vale? No tiene mucho más. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí diríamos que falta algo, diría que brilla un poco por su ausencia, que son los litigios online. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, Reclamador tiene la capacidad de que tú puedas de manera online puedas contactar con un abogado, pero, por ejemplo, lo que todavía falta en España es que, y de hecho con el confinamiento se ve el problema que eso ha traído, que, por ejemplo, se puedan hacer juicios online. ¿Vale? Pero para eso necesitaríamos que la Administración de Justicia y diríamos la dependencia política por la que depende la Administración de Justicia abriesen los juicios a un proceso un poco más online o incluso que
la Administración de Justicia es muy tradicional, altamente tradicional, que cambiemos un LexNet por algo un poco más competente. Pero vaya, que se abra un poco más a la innovación para que se pueda agilizar el proceso. Y de hecho, también esto traería bajarían los precios. Entonces sería mucho más accesible la justicia. A ver. Bueno, y este es el mapa, digamos, de la inteligencia artificial legal. ¿Vale? O sea, básicamente la inteligencia artificial está, diríamos, resumidamente, está muy marcada por análisis de contratos, que eso sí lo llevan los despachos, y análisis de sentencias. Siempre me suele gustar mucho remarcar el trabajo que hacen desde Merita Legal, que ellos son una empresa de Galicia, y lo que hacen es básicamente hacer un rating de abogados en función del performance que hacen en los juzgados. Entonces es una empresa bastante pionera en España, diría que la primera que está haciendo esto. Y vaya, y luego lo que os he comentado antes, básicamente el análisis que hoy en día se está potenciando también a nivel internacional es básicamente sentencias y contratos. Entonces yo siempre digo esta frase, el derecho tiene margen de mejora. No es que la tecnología acabe con la forma de hacer el derecho, sino que lo que va a hacer es mejorarla todo aquello que es mejorable, que hay muchísimas cosas mejorables. Yo entiendo que vosotros alguna vez habéis ido a un abogado donde igual por un estudio legal os han cobrado una pasta. Pues esto ahora, por ejemplo, con Google ya no pasa tanto, porque normalmente el usuario en este caso va muy aprendido previamente. Entonces, simplemente con la irrupción de Google han cambiado muchísimas cosas. Pues imaginaros ya con la incorporación de la tecnología a la prestación de servicios, pues es increíble. Ahora me voy a meter con un tema que me suelo meter en también todas mis conferencias, porque me parece digno de mención. Yo no sé si aquí alguien conoce el Zendog. El Zendog básicamente es el buscador oficial, ¿vale? De todas las sentencias de España. Entonces, cuando tú entras en el Zendog, que de hecho podéis hacer la prueba, aquí veréis cómo se llama, si ponéis esto en Google os aparecerá. Os aparece, lo primero que os aparece es este aviso legal. Y este aviso legal dice lo siguiente, y me voy a remitir a los dos últimos párrafos. No está permitida la utilización de la base de datos para usos comerciales, ni la descarga masiva de información. La reutilización de esta información para elaboración de bases de datos o con fines comerciales debe seguir el procedimiento y las condiciones establecidas por el Consejo General del Poder Judicial a través de su centro de documentación judicial. Entonces, cualquiera que contravenga las indicaciones anteriores podrá dar lugar a la adopción de las medidas legales que procedan. Es decir, está prohibido el scrapping. No se puede hacer, otra cosa es que se busque la forma de hacer, pero de manera legal no se puede hacer una descarga masiva de la base de datos del Zendog para, por ejemplo, si tú quieres lucrarte, quieres montar una empresa de análisis de sentencias por la razón que sea, pues esto lo complica todo. Este es el primer problema con el que yo creo que LegalTech se enfrenta con la inteligencia artificial, que es que hasta que esto no sea libre, no se va a poder hacer un análisis de sentencias libre. ¿Vale? Entonces, me parece muy importante remarcar este tema. Luego, si alguien tiene alguna otra pregunta, que me lo haga sin problema. El segundo. Todos conocemos el BOE. El BOE, está el BOE estatal y está el BOE de todas las comunidades autónomas. Y luego también tenemos, diríamos que el boletín oficial de la Unión Europea, que digamos que es mucho más fácil que el boletín oficial del Estado español, porque para empezar, el boletín oficial tiene subvenciones, tiene cualquier tipo de resolución, convenio, acuerdo, legislación de cualquier tipo, o sea, X. Buscar en el BOE es bastante tedioso. Y de hecho, una de las cosas que se caracteriza mucho el BOE es de que cuando se indexa en el motor de búsqueda de Google, la información que no quieren que se encuentre a primera vista no se encuentre. Entonces, esto también es otro problema de Open Data. Voy a poner ahora un ejemplo que no sé si Alex se acordará, pero yo se lo mandé hace algún tiempo cuando hice una de mis primeras ponencias sobre el BOE, que esto es glorioso. Este BOE es de la Diputación Provincial de Cuenca, ¿vale? Esto me lo encontré además sin buscar mucho, la verdad. O sea, no sé si me dediqué 15 minutos a buscar problemas que podía tener el BOE
Y una es esta. Entonces aquí básicamente, como bien dice el título, es liquidación de los presupuestos de las entidades locales para el 2016 y como veis, esto aquí no se aprecia muy bien, pero esto es un Excel, ¿vale? Que está partido al final. Y todos son ceros y de repente hay una operación que vale casi 11 millones de euros. Y ese es el nivel de deuda viva. ¿Vale? Esas son cosas que hace el BOE, que hasta ahora igual no nos hemos fijado tanto porque hay que ir uno por uno, pero que yo creo que uno de los retos de la inteligencia artificial es que acabe con este tipo de cosas. Otro problema, la inflación legislativa. Yo creo que este problema sonará a todos un poco más si alguien ha intentado emprender o ha intentado buscar alguna solución legal mirando las leyes, se habrá vuelto loco. Entonces, esto de hecho también lo llevé a Perú. Lo que pasa, claro, en Perú era distinto porque allí, pues como no son españoles, no lo sufren de la misma forma y desconozco cuál es el sistema legal peruano, pero aquí básicamente esto salió en expansión, diría, del año 2019 y este era el titular. Cada año se aprueban en España 12.000 normas legislativas. Y os preguntaréis, ¿y de dónde viene esa inflación legislativa? Pues precisamente viene de la actividad normativa de las comunidades autónomas. Contemos que no solo las comunidades autónomas también tienen entidades locales que son ayuntamientos que también pueden hacer alguna orden, alguna tal que sea vinculante y que altere a otra legislación que pueda ser aplicable. Y no sé si alguien luego para cuando acabemos, no sé si alguien se atreve a responder quién fue la comunidad autónoma que más legislación promulgó. Entonces ahí lo dejo para el final y no es Euskadi. Entonces, porque normalmente cuando lo digo se suele pensar que es de la comunidad autónoma de la que estoy hablando y no es así. Entonces es otra comunidad autónoma. Básicamente esto es un problema que tenemos bastante serio porque este estudio se hizo para gente que querían hacer startups, querían hacer empresas. Entonces te tienes que fijar en qué comunidad autónoma tú quieres abrir una empresa, por ejemplo. Entonces tú tienes ahí regulación laboral, tributario, etc., etc., incluso licencias, que eso tiene que ver con ayuntamientos, y era básicamente un quebradero de cabeza. Entonces se vio que eso podía dañar la economía española. Y yo no solo digo que daña la economía española, de la misma forma que hemos visto que el BOE daña la publicidad de las normas, puesto que encontrar las normas no siempre es tan fácil y encontrar cómo una norma puede derogar o modificar otra tampoco es tan fácil y mucho menos para un ciudadano medio, pues la legislación normativa lo que trae es muchísima inseguridad jurídica. Entonces esto es otro reto que también tenemos por delante. Y esto es, me encanta poner este fragmento del Reglamento General de Protección de Datos, porque esta es otra pata de la Constitución que me gustaría tocar. Bueno, todos los de aquí entiendo que sabréis lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Será de las legislaciones que más se conozcan en tecnología. Básicamente, cuando la Unión Europea promulgó el reglamento, todos los Estados miembros tenían que coger ese reglamento y tenían que adaptarlos a sus legislaciones nacionales. Entonces, en el caso de España, de protección de datos se ocupa una ley orgánica. ¿Qué significa eso? Que una ley orgánica tiene que aprobarse por mayoría en Parlamento, ¿vale? O sea, es decir, PP y PSOE se tienen que poner de acuerdo. Entonces, cuando salió la ley, no sé si os acordaréis o no sé si os suena, que hubo muchísimo revuelo por el artículo, creo que era 58 de la LOREC, porque cambiaba, o sea, modificaba parte de la ley de propaganda electoral. ¿Vale? Entonces, habilitaba básicamente a los partidos políticos para que pudieran banear a los usuarios. Y se llevó al tribunal, de hecho, y salió favorable a que eso no se podía hacer. ¿Qué pasa? Yo me llevé a las manos este artículo que veis aquí porque me parece incluso más grave que ese. Y me voy a explicar por qué. A todos también os sonará que por incumplir la RGPD hay unas cuantiosas multas que de hecho ya ha ido poniendo la Agencia Española de Protección de Datos. Pero en este artículo que veis están los organismos exentos de recibir una multa económica. Estos únicamente están sujetos a apercibimiento, que significa una queja, ¿vale? Entonces, antes de la K, todos los puntos anteriores a la K,
prácticamente ya estaban todos en la OLPD. Pero la K, los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas Autonómicas, así como los grupos políticos de las corporaciones locales, es nueva. ¿Vale? Entonces no hace falta que os diga que es un grupo parlamentario de las Cortes Generales, ya sabemos que es el Parlamento. Las Asambleas Legislativas Autonómicas, sabemos que simplemente se reduce a políticos. O sea, entonces estos políticos en el ejercicio de su función, si incumplen cualquier precepto de la RGPD, simplemente estarían sujetos a procedimiento. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el ejemplo de por qué me meto yo tanto con el análisis legislativo, pues precisamente para poder detectar este tipo de artículos. Esto porque, lógicamente, cuando te conoces una ley, al final acabas leyéndote este artículo, pero cuando tienes muchísimas leyes, no. Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se está regulando la tecnología? Bueno, el RGPD aplica tecnología de lleno, pero también hay otras regulaciones. Me voy a centrar en la que es la de ciberseguridad, porque es la parte que a mí más me ha tocado. Que este fragmento que veis aquí es el código de ciberseguridad que está publicado en el BOE. ¿Vale? Estas son, diría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 leyes. Y la preceden, que no lo he puesto porque si no nos aburriríamos todos, otras 33 en el Código de Ciberseguridad, que ciberseguridad, digamos, es una materia relativamente reciente. No es un código laboral y no son impuestos. Esto es de materia reciente. Imaginaros si ya tenemos este nivel de legislación en una materia reciente, la que no tenemos en materias más viejas como el Código Civil. ¿Vale? Paso a la siguiente. Vale, ¿cuál es el problema que yo veo? Y esto es puramente legislativo. Y esto es un problema que lo suelo materializar mucho en este tipo de charlas, porque cada vez que he ido a una charla jurídica siempre hablamos de la legislación, pero nunca vamos al fondo de la cuestión que me parece a mí, que es la forma de hacer legislación. Que es que, como hemos visto antes con la inflación legislativa de las comunidades autónomas, tenemos una descentralización, pero no deja de ser unas entidades públicas promulgando una ley con escasa participación ciudadana. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa situación? Que es que prácticamente el que regula no tiene información de la vida real de los ciudadanos cuando están utilizando una determinada tecnología, como en este caso puede ser la inteligencia artificial. Entonces, yo apuesto a que cuando salga la regulación de la inteligencia artificial y lo miremos a 2 años vista, veremos cómo tiene muchísimas deficiencias. Va a pasar exactamente lo mismo que con la RGPD. Vamos a ver que es al final papel mojado. Entonces, y yo lo que suelo proponer es tener un sistema mucho más policéntrico y descentralizado, pero en cuanto también no solo a poder público, sino también a privado, que organizaciones privadas pudieran tomar parte en el proceso legislativo. Y no me refiero a un Google, me refiero a, digamos, a coordinación ciudadana, donde se pueda ver que la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial, qué falla y qué no falla. Y que haya legislaciones que cuando una falla se vea por qué, y si hay otra que funciona mejor, se pueda adoptar esa que funciona mejor. No el desbarajuste que tenemos en las comunidades autónomas hoy en día, que prácticamente la competencia es saber quién paga más o menos impuestos. No, me refiero a un análisis legislativo real para ver con qué estamos mejor y con qué mejor se regula la sociedad. Vale, estas son las 3 patas que hemos visto en la Constitución, que yo diría que no estamos a la altura, que es la de publicidad de las normas, por lo que hemos visto del BOE, la seguridad jurídica, que a mí me parece utópica, y igual ante la ley, que os he puesto un ejemplo de la RGPD para que juzguéis por vosotros mismos, pero igual hasta podríamos buscar más en otras leyes. Entonces, ¿por qué hacer análisis de las leyes? Por la cantidad de normas actuales. Yo creo que no hay un solo abogado que pueda responder a la pregunta de ¿cuántas normas vigentes hay hoy en día en España? Si alguien quiere respondérmela, yo estaría encantada de escuchar la respuesta. Porque hasta ahora no hemos comprobado la efectividad de las leyes. O sea, no teníamos mecanismos de ver lo que os he comentado un poco antes, ver qué ley puede ser efectiva en la sociedad. Pues ahora mismo todavía no nos hemos puesto a ello, ¿no?
no hemos podido compatibilizar varias leyes para ver qué artículos se aplican de manera efectiva, o por qué una ley se ha derogado, o por qué uno se ha modificado y no es efectivo si lo es, ¿vale? O sea, a mí me parece importantísimo. Y luego, por supuesto, porque ni el papel del Parlamento ni el Gobierno sea sujeto a escrutinio en cuanto a las normas que se dictan. Vale, entonces básicamente yo diría que las leyes, como sentencias, como contratos, me atrevería a decir que la mayoría de los datos del sector jurídico se centrarían en unstructured data, estaríamos en datos no estructurados. Entonces aquí es donde ya empiezo con la parte de procesamiento de lenguaje natural. Entonces aquí está la definición, de hecho se la cogí a Alex. Es el procesamiento de lenguajes naturales, es una subdisciplina de la inteligencia artificial y la rama de ingeniería de la lingüística computacional. El PLN, aquí no veo bien, a ver si puedo hacerlo así. El PLN se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas o entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. ¿Vale? Aquí en este caso tendríamos una interacción de humanos con máquinas. Entonces, realmente la máquina no puede entender un texto, no puede entender una comunicación entre humanos, ni una comunicación entre humanos y ordenador si le estamos diciendo en texto. Entonces, estos son uno de los retos comunes al que se enfrenta el PLN. Primero, la estadística no tiene sentimientos, esto me parece obvio. Falta de comprensión de reglas gramaticales. Lógicamente no va a entender el orden de las frases, ni mucho menos. Ambigüedades que hay en los textos. Los sinónimos, diferentes palabras para comunicar el mismo significado. Igual puede entender que una palabra significa distinto. Metáforas, usar un constructo con un significado para venir o decir algo diferente. Expresiones que utilizamos los humanos cotidianamente. Los idiomas, no es lo mismo el chino que el inglés o el euskera. Sentimientos y emociones. Lógicamente un ordenador no va a saber cómo te estás sintiendo en ese momento. O si estás mintiendo, si estás ironizando, estás haciendo algún tipo de sarcasmo. Luego tendríamos el procesamiento léxico y sintáctico, que esto sería el proceso donde empezamos a decirle a la máquina cómo me tiene que entender o cómo tiene que entender un texto que yo le voy a decir que me trabaje sobre alguna forma. Entonces tendríamos primero la segmentación de las palabras y la normalización de los formatos de palabras. Entonces, ¿en qué consiste la segmentación? La segmentación, como bien indica en ese ejemplo, básicamente significa en dividir las palabras por palabras y dejadas prácticamente solas. Tras aplicar la segmentación, quitaríamos las palabras de relleno, que en este caso se le llaman stopwords, que luego veremos qué problema puede tener esto en el ámbito jurídico. Pues puede ser todo el tipo de preposiciones, determinantes que se os ocurran, que en un principio pues no tendrían ningún tipo de valor. Luego estaría el stemming, que como bien indica aquí, significa pues que las mismas palabras que tengan pues, la AS o la ARIO le quitemos y se quede con la palabra que es útil, que en este caso sería biblioteca o biblioteca. Y luego, por supuesto, bien pasaríamos toda a minúsculas o toda a mayúsculas, que normalmente lo que se hace es pasar toda a minúscula para no confundir a R en este caso de porque hay una mayúscula en medio de 4 frases. Entonces, ahora lo que os voy a enseñar es una visualización que suele quedar muy bien porque es una visualización que mola mucho y porque todo el mundo entendemos, si hay alguna norma que a todos nos suena, puede ser la de la Constitución. Entonces yo hice una visualización de 50 normas de la Constitución, ¿vale? Utilizando el paquete LDAVIS de R, que prácticamente es un topic modeling de aprendizaje no supervisado de Machine Learning. Entonces aquí lo que vamos a descubrir es qué temas se esconden dentro de esas 50 normas constitucionales. Entonces esto estaría aquí. Normalmente en esta parte suelo interactuar mucho, entonces voy a intentar hacerlo yo en un principio y luego si alguno quiere que le dé algún circulito así, que me lo diga por comentarios y lo vemos después. Básicamente esto consiste en una visualización donde, a ver que lo ponga así,
En la parte de la derecha se ven los 30, diríamos, los 30 términos más salientes de todo el corpus, de los 50 normas, y aquí aparecen los temas. Y aquí es como, si por ejemplo yo le doy a esta palabra, aparece cómo están, en qué tipo de temas están incluidos. Si yo, por ejemplo, le doy aquí, le doy a un círculo, a un clúster que le llamo yo, pues veremos las palabras que aparecen, las más relevantes. Entonces, yo siempre suelo empezar por hacer un ataque que suele ser el por qué está la palabra judicial y tribunal los tres primeros. Porque dices, si estamos, ¿no? Porque en teoría la judicial y tribunal correspondería a una independencia judicial. Esto, lógicamente, todo lo que voy a lanzar son hipótesis, pero esto puede significar dos cosas. O que bien, que las normas que se han promulgado de la Constitución, básicamente a los tribunales se le ha puesto como mecanismo de resolución y se le ha dado importancia, o bien que está altamente intervenido por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. ¿Vale? Entonces, esas son las interpretaciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, este es un clúster que me gustaría que alguien me respondiera a ver qué creéis que es, porque esto, como digamos, esta visualización va sobre descubrir qué tipo de temas tenemos entre manos, pues por ejemplo, si nos fijamos, vemos rey, boe, casa, majestad. Entonces, esto, por ejemplo, esta temática iría totalmente a la corona española. Y de hecho, una cosa que es muy graciosa es que si veis aquí al final, tenemos oro. Oro que solamente aparece lógicamente en ese clúster, ¿no? Que dices, es curioso cómo en una regulación aparece la palabra oro y por supuesto que haga referencia a la corona española. Si nos vamos, por ejemplo, a esta también nos va a sonar mucho. Datos, protección, Unión Europea, tratamiento, esto es todo datos personales. Si nos vamos a un clúster que está muy, muy cerquita, vemos Constitución, Derechos, Ciudadanos, Principios, Poderes, Regulación, Fundamentales. Aquí parece que nos está hablando de derechos fundamentales y constitucionales, que es curioso cómo está muy a la par de la tercera. De hecho, no sé si os habéis fijado antes que datos es la cuarta palabra más saliente de todo el corpus, que tela, porque no es ni tan siquiera ni libertad, ni criminal, ni bienestar, no, datos. Esta parte es muy interesante porque aquí tenemos, por ejemplo, elecciones, electorado, agrupaciones, candidaturas. Está claro que son elecciones generales o bien de comunidades autónomas. Aquí tenemos delitos, libertad. Esto totalmente iría a Código Penal. Aquí, por ejemplo, tenemos concursos, vacantes, ingresos. Esto puede ser o bien funcionariado, puede ser también de la Administración de Justicia. Aquí, por ejemplo, hemos visto la Casa del Rey, cuentas, partidos políticos, financiación de los partidos políticos. Vale, entonces ahora me quiero meter en la 1, porque curiosamente la 1 no tiene una temática específica. La 1 se corresponde pura y plenamente al lenguaje jurídico. ¿Vale? O sea, es pura y plenamente lenguaje jurídico. Podrán ser código, efectos, derecho, acuerdo, correspondiente. O sea, no es un tema per se, sino que son vocablos que se están utilizando en estos clústeres. Y si nos fijamos en el 8, esto ya es también incluso mucho más lenguaje peliagudo, porque estamos hablando de adicional, vigor, entrada, transitoria, segunda, presente. Este tipo de lenguaje es lo que viene debajo de todas las leyes, de todo tipo de leyes, básicamente. Para que os hagáis una idea, vigor es cuando entra en vigor una ley o un determinado artículo. Tiene que haber derogatoria, por ejemplo. De hecho, si nos fijamos, derogatoria, que sería derogar una ley o un precepto, aparece solamente aquí, pero en vigor aparecen más. Eso, poniéndonos a suponer, puede ser que si las menciones de vigor son más frecuentes, es que en esta temática se han puesto muchos más leyes a vigor que los que se han derogado. Entonces, pues ahí vendría un poco también la inflación legislativa. No sé qué más os puedo enseñar así que sea interesante. Protección y seguridad, si os fijáis, están en clústeres muy parecidos. Si, por ejemplo, vamos a gobierno, vamos a mirar en la 9 y aquí vemos que el gobierno, o sea, la palabra gobierno aparece en el tema de los magistrados y jueces, que esto sería un poco
cómo se eligen los magistrados y los jueces, y veis cómo está aquí gobierno. Entonces vemos que está bastante intervenido. Si por ejemplo, voy a volver a algún otro, podemos ir a la 10. Esto, sin embargo, que también estaría gobierno, tiene todo que ver con comunidades autónomas, Cortes Generales, Congreso, tal. Esto pega un poco más, ¿no? Porque ya serían asambleas legislativas y la forma del Ejecutivo e incluso del Parlamento. Y nada, y os quiero dejar a que alguno, no sé si, voy a mirar comentarios, si es que alguien me ha comentado. A ver. No. No, aquí no lo puedo ver. Aquí. Vale, los solapamientos de los clústeres, en teoría, significan que los temas están bastante unidos porque las palabras que, por ejemplo, están aquí también están aquí. ¿Vale? Sin embargo, el 9 tendría muy poco que ver con las palabras que están en el 1. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien quiere que le dé algún clúster, si no, luego le hacemos todas las preguntas de una tacada, porque si no va a ser un poco follón. Entonces, vuelvo a mi presentación. Joder, aquí. Vale. ¿Qué pasa con los textos jurídicos? Como bien sabéis, los textos jurídicos se dividen por artículos. Entonces, se dividen por artículos y tienen una forma de interpretación bastante amplia para determinados casos. Entonces, por ejemplo, los términos cobran sentido entre una frase, párrafo de un artículo, cláusula. No son términos únicamente de un término, no. Seguramente cobran sentido cuando están en un determinado artículo o un determinado párrafo. Igual ese término va a cobrar otro sentido estando en otro artículo. Los stopwords pueden ser determinantes a la hora de contextualizar un determinado problema. Si yo, por ejemplo, defino que podrán, el verbo podrán es un determinante, es un stopword, pues igual me estoy cargando un verbo bastante importante en una ley. ¿Por qué podrán y no deberán, por ejemplo? La posición de una coma puede cambiar de sentido a una frase, especialmente en un artículo. Dependiendo de dónde está una coma, pues puede tener un sentido o un... Si, por ejemplo, está delante de un aún o de un si no. Una misma palabra, universidad, universidades, puede tener una razón de ser. Por ejemplo, referenciar la universidad, pero no el conjunto de universidades. Entonces, en este caso, pues a la hora de hacer análisis de leyes, como puede ser también de sentencias o de contratos, habría que tener mucho más cuidado que haciendo, por ejemplo, un análisis de sentimiento donde igual vamos a ver un adjetivo que sea negativo o positivo. Aquí nadie realmente sabe cuál es la regla general. Ahí. Entonces, esta es un poco la conclusión. No es solo analizar el significado de las normas, sino que a lo largo de la historia de la democracia se ha hecho nada por analizar el impacto del lenguaje jurídico en el entendimiento de las normas por la sociedad. Y eso es todo. Vale. Ellen, tenemos unas preguntas. A ver si Jaime nos pregunta qué opinas de las directrices éticas de la Comisión Europea para una inteligencia artificial fiable. Pues no sé por dónde empezar. Me parecen... yo creo que la Unión Europea, en este caso, si te das cuenta cuando lees las directrices, que yo las leí como hace un mes, porque de hecho hice un artículo sobre eso, y al final no me centré tanto en las directrices éticas, porque luego la Unión Europea, digamos que rebajó un poco el tono. En un principio, las directrices éticas se basaban en que prácticamente las empresas eran el mal y no había una sola, digamos, un solo párrafo, una sola referencia a cómo podía hacer, a cómo iba a tratar la inteligencia artificial los poderes públicos. Luego hay cosas que pueden ser un poco cogidas por pinzas, ¿no? Por ejemplo, el tema de transparencia, que todo algoritmo tiene que ser transparente. Bueno, pues tú imagínate, ¿no? Yo leí un ejemplo que para mí resumía muy bien esta lección. Si yo, por ejemplo, ¿no? voy a mi médico y resulta que tengo cáncer y prefiero un algoritmo que no sea transparente, pero que me dé un 90% de accuracy a otro que sea de 60, pues igual escojo el de 90.
O sea, me refiero que al final la inteligencia artificial y el tema de la ética cae un poco en la falacia con la que cae la RGPD, que es seguir haciendo legislación sobre un libro blanco y no sobre la realidad tecnológica. No sé si con eso lo he respondido. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y si no, que nos conteste por aquí por el foro. Y nos preguntan el código de esta visualización. Vale, parece que sí que has respondido, sí. Ellen, ¿el código de esta visualización lo podemos tener disponible? Ah, sí, en GitHub, sí. Vale. Yo creo que por ahora ninguna pregunta más. Bueno, has generado un poquito de duda con las comunidades. Hemos tenido aquí bastantes respuestas o posibles respuestas. Hay quien cree que Cataluña y Andalucía tienen mucho que normativizar. Hay sí. quien cree que son Navarra y Madrid. No sé, has generado una... Es Cataluña. Cataluña. Vale, y aquí era una última pregunta. Nos estaban preguntando si utilizaste algún tipo de procesamiento especial o seguiste el procesamiento clásico de PLN. En este caso seguí un procesamiento clásico. Por eso, siguiendo el procesamiento clásico, te haces muchas preguntas, ¿no? Especialmente cuando conoces bien el derecho y cuando has estado con ello, dices, joder, pues ¿qué pasaría si yo quito una stop word pensando que no es útil, pero luego resulta que sí es útil? Porque la singularidad de los textos jurídicos te lleva a que un determinante puede ser determinante, dependiendo de dónde esté en un texto metido. Entonces, lo que sí me di cuenta es que las reglas generales de procesamiento en lenguaje natural pueden no ser tan útiles para los casos jurídicos. Vale, tenemos una pregunta de nota. Ale Rayón pregunta, ¿por qué el CENDOC no permite escapear sentencias? ¿No es bien generado en el ámbito público? Si no es para venderlos ni ganar dinero, ¿qué problema hay? Ellos tienen, o sea, en principio el CENDOC tiene a sus 5 amigos, donde de hecho, a ver si encuentro, porque ya hay un artículo sobre este tema de lo que suele hacer el CENDOC. Entonces te lo voy a pasar en cuanto lo encuentre, porque sé que lo tengo guardado y ahí seguramente se resolverá tu duda. Pero digamos que hay no sé si monopolio en este caso de acumulación de sentencias en manos de 4 y que no compensa de alguna forma de que eso se libere. Y básicamente es por las editoriales jurídicas. Vale. Juan José Gutiérrez nos pregunta si es posible aplicar la inteligencia artificial a la resolución de expedientes judiciales, es decir, a poner sentencias. A poner sentencias. No lo sé, pero sí que, por ejemplo, una cosa que hemos puesto muchas veces como ejemplo era el tema de las cláusulas suelo. Seguramente os sonará este tema de las cláusulas suelo. La cláusula suelo que venía no me va a salir ahora la palabra, en el documento público que te firma el notario, cuando tú vas a hacer la escritura pública de tu casa, normalmente no siempre viene ahí la cláusula suelo. Puede venir escrita de varias formas, pero diríamos que las formas no varían mucho. Pues ahí, por ejemplo, se podría poner como 5 palabras muy determinantes para cuando se pueda analizar, imagínate, 100, 1000 escrituras públicas donde se dé el hecho de esas 5 palabras. Y ahí desatascarías muchísimos procedimientos que ha habido judiciales sobre este tema. Por ejemplo, yo creo que eso puede ser un buen ejemplo. Vale. Y ahora aquí otra pregunta sobre Smart Contract. ¿Qué opinión te refieren? Entiendo que lo ves como un segundo paso el procesamiento de leyes con PLN. ¿Perdón? Repítemelo otra vez. Nos están preguntando que has hablado de Smart Contracts. ¿Qué opinión te refieren? Entiendo que lo ves como un segundo paso al procesamiento de leyes con PLN. Pues fíjate que el tema de los... Por ejemplo, no tanto smart contract, no sé ahora mismo cuál es la situación actual en España, pero sí que es verdad que el análisis que se está haciendo ahora mismo de PLN dentro de despachos, por lo que yo tengo entendido, es sobre contratos. El tema de utilización de smart contract creo que ya menos, pero esto también te lo digo cogiéndolo con pinzas. ¿Por qué? Porque al final los contratos, para hacer análisis, muchos de misma temática, habrá muchísima terminología que se repita, muchísima. Y de hecho, si por ejemplo yo puedo deducir que de 100 contratos civiles se aplican normalmente 10 artículos de una determinada ley o de otra, pues a mí me puede ayudar mucho a elaborar otra ley.
o sea, otra ley, no, perdón, otro contrato. Pero smart contract, ya te digo que con tema de blockchain estoy un poco más perdida de cómo está la situación actual. También te digo que no me imagino todavía a la gente utilizando un smart contract. Iván Ciganda pregunta si se puede analizar y hacer un resumen de, por ejemplo, 1000 páginas de una sentencia, texto escrito a boli. Podrías, pasándole por un OCR, creo que se llama, podrías hacer un... Sí, igual sí. Lo escribes, pues lo pasas por un tal y quizás sí que podrías hacer. Ahora, ¿a quién le gustaría hacer una sentencia a boli? No sé si hay jueces que todavía siguen haciendo eso, espero que no. Vale. Alex Rayón vuelve a preguntar si los perfiles personales están totalmente regularizados. Los artículos 13 y 15 de la RGPD hacen referencia a un momento ex ante al tratamiento. Datos de entrada con los que se constituyen los perfiles. ¿Falla la RGPD para la economía de datos, que trabaja sobre perfiles? ¿Esto codifica? No. Yo ya estoy sesgada, seguramente te diga que sí. Yo todavía no he tenido la oportunidad de ver un caso real, pero es verdad que lo que pasa muchas veces con la RGPD y puede pasar en este caso como la elaboración de perfiles es que tiene un efecto muy disuasorio de no querer meterte en ese lío. Entonces, ¿por qué? Porque además tienes que cumplir con unas garantías, con unas medidas de seguridad, pues, por ejemplo, como con datos sensibles, que haya mucha gente que igual le puede echar para atrás. Y precisamente a la gente que le puede echar para atrás es a la gente que está empezando con eso, no a la gente, no a un Facebook o no a un Google. Vale, estoy intentando encontrar una pregunta que ha hecho Jaime que nos da dos opciones de respuesta. Una respuesta B, que es si conoces experiencias de este tipo de análisis en algún otro sector. Y creo que es otra pregunta que si agiliza la detención de jurisprudencia para la redacción de demandas. Para redacción de demandas, Uh-huh. yo es que no sé si eso se ha hecho todavía, pero se podría. Pero para eso necesitamos un sistema mucho más libre de sentencias. ¿Por qué? Porque se va a poner mucha más gente a ello, entonces habrá mucha más probabilidad de encontrar la aplicación adecuada para poder hacerlo. Pero es verdad que en sentencias el problema que puede haber es que está altamente interpretado, pero sí que hay muchas referencias a artículos y a leyes. Entonces, si tú sabes que en una determinada situación el Tribunal Supremo ha nombrado, por ejemplo, en una sentencia de cláusula suelo, 5 artículos que le aplican y tú eres capaz de coger todas esas sentencias y ver todos los artículos que han aplicado, pues tú puedes poder redactar una demanda en base a eso. Vale, y con respecto a la aplicación a otros sectores, aunque dentro de un par de semanas tendremos otro webinar sobre PLN en otros sectores, pero si nos quieres avanzar un poquito. ¿En otros sectores dices en procesamiento de lenguaje natural? Sí. Pues uno que, por ejemplo, vimos, el primero que se me ha ocurrido, que de hecho lo vimos en clase con Alex, que fue el que hicimos de las Yelp Reviews, que era, a ver, pues imagínate si ahora mismo cogemos las reviews de, yo qué sé, de YouTube, ¿no? De la gente que comenta un vídeo de YouTube y poder analizar todas esas reviews, pues por ejemplo, por sectores. Por ejemplo, a los restaurantes, pues, o a un buscador de restaurantes como puede ser un TripAdvisor, o por ejemplo a LinkedIn, si se pone a sacar reviews de abogados y ve que el abogado X ha recibido 15 comentarios buenos porque te ha tenido adjetivos buenos, pues puede hacer una recomendación basado en eso. O sea, puede ir muy enfocado a marketing, vaya, en distintos sectores. Yo creo que nos ha quedado muy claro. No sé si alguien le tiene alguna última pregunta. Vale. Bien, yo creo que más o menos ya. Así, Jaime, pregunte cómo influye la parte de formato en los textos. Hombre, pues por ejemplo, en el caso de la visualización que yo tengo, eso es un PDF. Por suerte R tiene PDF Tools y lo maneja bastante bien, yo no he encontrado ningún problema. Entonces, por esa parte bien, pero por ejemplo, si estás tratando con algo que no sea PDF, que igual lo acabas de escanear, pues ahí le tienes que meter uno de R. Vale, y otra pregunta. El PLN está muy trabajado en inglés, pero claramente estás trabajando con leyes en castellano. ¿Te cuesta encontrar documentación y apoyos? Bueno, en jurídico no hay nada. En jurídico no he encontrado absolutamente nada. Esto que os he puesto es por
por conclusiones mías propias, pero vaya, no tiene ningún tipo de soporte científico ni nada por el estilo. O sea, hay muy poco. Sí que este último mes, este último año del 2020, lo que llevamos, igual en inglés he encontrado más que se habla mucho más de PLN y Legal Analytics, pero todo lo que se habla, sinceramente, es muy de qué se podría hacer y qué aplicación podría tener, pero siempre en un caso hipotético. Por eso yo nunca me atrevo a decir algo que se haya hecho realmente aquí, porque una de las cosas que sí que ha pasado, por la pregunta que me estabas haciendo, es que cuando se ha visto que cuando se ha aplicado a jurídico español un sistema que se ha hecho en Inglaterra, por ejemplo, no ha funcionado bien, como ha podido ser ROS, por ejemplo, de IBM, que no sé, que se hizo de manera internacional y luego al aplicarlo al lenguaje jurídico español o al lenguaje español pues no funcionaba tan bien, por lo que yo tengo entendido. Vale. Bueno, yo creo que más o menos han acabado todas las preguntas. Muchas gracias, Elena. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Gracias a tenerte vosotros. aquí.